la transformación de la palabra y la naturaleza de la oposición. Es ya en la mitad del capítulo 1 que Marco el Evangelista introduce ahora la primera oposición que tiene el mensaje de Jesús en la tierra de Galilea. Y es particularmente interesante de dónde viene. Pensemos un minuto y recordemos qué era lo que estaba pasando en el 65, que era cuando se escribe Marco. Resulta que Ananías, hijo de Zebedeo o Nedebeo, el sumo sacerdote de entonces, ejecuta en el año 62 a Jacobo, el hermano de Jesús, el líder de la iglesia cristiana en Jerusalén. Y aparte de eso, de la corriente más judía de los cristianos. ¿Y por qué esto es importante de tener en consideración? Porque esto refleja mucho la naturaleza de lo que Marcos quiere expresarnos a través de este primer gran milagro. Marcos relata que todo empieza en un día de descanso, un sábado, en una sinagoga. No es muy discreto para explicar su punto. Y está bien. ¿Y ahora qué es lo que ocurre? Jesús entra a la sinagoga, predica un sermón o una explicación de la ley, y se levanta uno de la multitud, que dice en la escritura que fue tomado por un espíritu inmundo, y le declara un par de palabras muy, pero realmente muy reveladoras. ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? Es lo que declara este personaje. Y muchos creen que estaba quizás en un tipo de trance diabólico, eh, vociferando palabras que en realidad venían de este espíritu inmundo, y se refería a los demonios, a lo que estaban haciendo los demonios. Sin embargo, yo dudaría un poco de eso. ¿Por qué? Porque un poco más abajo hace una distinción entre el nosotros y yo. Dice, yo sé quién eres. Yo, el espíritu inmundo, sabe quién es Jesús. Pero sin embargo se refiere a lo que estaban haciendo ellos, el nosotros. ¿Por qué? Y es que esto es un punto muy, muy certero. Marca la predicación de Jesús, que Jesús esté cambiando las cosas. ¿Por qué te metes en nuestros asuntos? ¿Por qué te metes en lo que nosotros hemos estado haciendo ya tanto tiempo? Eso es lo que este endemoniado está tratando de gritar. Este es el mensaje que está tratando de rebatir a Jesús. ¿Por qué te metes con nosotros? ¿Por qué estás cambiando las cosas? Y después dice, de hecho, un poco más abajo, has venido a destruirnos. Y eso ya cambia la perspectiva de cómo vemos esta parte. Es increíble porque significa que Jesús viene a destruir todo el sistema religioso, todo el sistema que había construido el judaísmo, y eso es lo que se va a ir marcando muy tajantemente después en todo el Evangelio, sobre todo en el milagro del leproso. ¿Y por qué? Porque, y eso ya creo que lo hemos visto todos, que cuando se enfrenta con los fariseos y les dice, ustedes crean leyes de la tradición que en realidad no es lo que el Padre había querido expresar en la ley. Pero fuera como fuera, esto marca el sentido de la división entre el cristianismo y el judaísmo. Y es muy fuerte, porque Jesús viene a cumplir la ley de Dios, pero viene a abolir todas las leyes humanas que habían puesto los judíos sobre la cabeza del Padre. Y eso es tremendo, porque eran demasiado rigurosas donde no debían serlo, y demasiado flexibles donde había que poner rigor, que, como diría Jesús, que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Y por eso es que este sentido de confrontación se levanta en contra de Jesús. Porque hay quienes no quieren aceptar el cambio. Dentro de esta gama de gente a la que Jesús está predicando, hay gente que no quiere aceptar el cambio. ¿Por qué? Porque el cambio en realidad es doloroso, no es fácil. El cambio siempre viene con dolor. Y eso es lo que este espíritu trata de levantar y afirmar, que no quieren cambiar. Y a través de esto nos muestra también cómo es que Cristo ve la confrontación que tendrá luego con los fariseos, con los saduceos y con las facciones políticas y religiosas de Israel. Pero principalmente, creo que lo más rescatable y lo más importante de esta enseñanza o de este pasaje que Marcos quiere revelarnos es cómo ellos ven y principalmente cómo es que Jesús ve la oposición hacia él. Y saben, luego de entender esto, realmente la perspectiva de uno cambia.
al momento de ver después a las demás personas. Porque ver cómo mira Jesús es un ejercicio de misericordia. Para Jesús, oponerse al reino no es un ejercicio intelectual, o no es algo que pase a través del pensamiento, ni siquiera a través del alma de la persona. Oponerse al reino viene como consecuencia de muchas cosas, de un contexto, y no de un contexto necesariamente social, sino de un contexto casi netamente personal. Por eso es que le da tanto énfasis a que la oposición contra Jesús inicia en los espíritus inmundos. ¿Saben por qué? Porque Jesús es el Mesías que está mirando a la gente. Y eso es lo que hemos visto y lo que el Evangelio nos va a dejar clarísimo. Jesús es el Mesías que está mirando a la gente, con tanta compasión que incluso a sus opositores los mira con gracia. Porque él entiende que esa gente no se opone a él porque sí, no lo hace entre comillas de malo, sino que lo hacen porque realmente tienen carencias y faltas que les provocó tanto su contexto personal y familiar, como quizá social y cultural, quizá su entorno. Y si transportamos eso que Marcos quería reflejar ahí, respecto de la gente que los estaba matando, diciéndoles, oigan, en realidad no es culpa de ellos, no es culpa de ellos. En palabras de Jesús, ellos no saben lo que hacen. Si lo transportamos al sentido de hoy, podremos ver a través de los ojos de Jesús cómo es que suceden las cosas. Porque la gente no se levanta contra el Evangelio por simple deseo. Porque para ellos, en su razón, están convencidos de que está mal. Nosotros sabemos que no está mal, es palabra de vida y salvación. Pero ellos están convencidos de que estamos equivocados precisamente porque existen carencias, porque existen circunstancias que los obligan a pensar así. Y esa es la forma como Jesús mira a la gente que está en su contra. Si nosotros viéramos la forma en que Jesús transforma después la vida, esto se pone casi textual. Porque Jesús viene a hacer eso. Cuando finalmente libera al endemoniado, dice que empieza a convulsionar. ¿Y saben por qué? Porque el cambio trae dolor. El cambio trae dolor. Y Jesús lo que hace es librarnos de nuestras ataduras espirituales. Es dispersar toda circunstancia que evita que lo recibamos. La de Jesús es una labor profética. Sana las carencias y quita los velos.